Por lo que el Señor envió a nuestro Señor Jesucristo para dar testimonio. Y Él es el testimonio. Ahora, aquí Él es el testimonio del Dios vivo. Y la palabra aquí para testigo, en lugar de dar testimonio, es mártur. Mártur, de donde tenemos la misma palabra para mártir. ¿Qué significa? Si usted lo conecta, hermanos, y si usted se fija, el Señor espera en nosotros un testigo, mártir o mártir, porque el Señor sabía, hermanos, que al testificar de Cristo y de lo que, como dice la palabra del Señor, dijo el apóstol Pedro, lo que hemos visto y lo que hemos oído, no puede, lo que han visto nuestros ojos, no se puede negar, es lo que vamos a compartir, aunque eso signifique llegar a ser un mártir. De ahí proviene esa palabra. La palabra mártir proviene de mártur, y mártur quiere decir también testigo o atestiguar. ¿Qué significa? Que cuando nosotros nos negamos a testificar de Cristo, es porque también, hermanos, no queremos precisamente sufrir las consecuencias que esto conlleve. Por eso debe de pensar bastante, hermanos, si el Señor quiere de usted o de nosotros, hermanos, que seamos verdaderamente testigos y eso conlleve tener que sufrir un poquito las consecuencias. Bueno, hoy, como lo dije antes, hermanos, estamos en la parte técnica de nuestra enseñanza. Al principio vimos la sección que habla de cómo desarrollar un corazón que testifique de Cristo y hablaba de pasión, de oración, etcétera. Y el Señor, hermanos, ahí nos muestra cómo nosotros, al tener una relación cada vez más continua, diaria, personal y real con nuestro Señor, hermanos, podemos nosotros compartir o tener esa carga, ese deseo por compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que queda en nosotros la responsabilidad de desarrollar un corazón que testifique de Cristo, lo que significa que usted y yo hemos de permitir al Espíritu Santo para que obre en nuestros corazones, obre en nuestras voluntades, obre en nuestra conciencia, en nuestro conocimiento, para que lleguemos a ser los testigos que Él quiere que nosotros seamos. En la segunda sección, hermanos míos, vimos acerca del método, o estamos viendo, mejor dicho, acerca del método de preguntas. Y es lo que vimos. La semana pasada nos basamos en las primeras 2 preguntas de 5 preguntas que tenemos, ¿verdad? Y cuando digo el aspecto técnico, hermanos, porque aquí sí es necesario, muy necesario, memorizar las 5 preguntas, fue lo que dijimos la vez pasada. Es necesario memorizar el método, es necesario aplicarlo y aquí nos explica el por qué. ¿Por qué es necesario basarnos en un método como el que nos enseña aquí de preguntas? Y entre otras cosas, yo le pedía la semana pasada que usted memorice las preguntas y también que marcara su Biblia, ¿sí? Acuérdese de eso, usted tenía que marcar su Biblia. ¿Alguien marcó su Biblia? A ver, voy a ponerles el ejemplo, ¿sí? La semana pasada les enseñé mi antigua Biblia, ¿verdad? Bueno, esta vez yo quiero mostrarles lo mismo. Yo escogí un lapicero rojo, como este que ven aquí, un lapicero rojo para delinear los textos que voy a compartir del Evangelio. Por lo que yo cuando le enseño al no creyente, al que todavía no conoce al Señor Jesucristo, le enseño mi Biblia y le digo algo como: puedes leer este pasaje bíblico que está aquí, y vamos a llegar a ese punto, pero ahorita no estamos ahí. Y la persona puede verlo, yo nada más le voy a mostrar ahí y va a haber señalado el texto que le estoy indicando, ¿no? Como en este caso, en el caso de Romanos 3:10, o en el caso de Romanos 3:23, o en el caso de
Romanos 5:8, como lo vemos también aquí. Romanos 5:8, como en todos estos casos, ¿sí? Tengo aquí también Romanos 6:23. Si me voy también en Apocalipsis, tengo por aquí el pasaje bíblico en Apocalipsis 20:15, por ejemplo, también puse un señalamiento que es algo así como una flecha, ¿verdad? Si se puede distinguir, así como tiene también el hermano Samuel con un marcatextos, ahí está marcando su plan de salvación, como tengo acá en Apocalipsis 3:20, que también tengo una flecha ahí mismo, acá, tengo una flecha ahí mismo y también lo delineé porque usé para delinearlo una reglita como esta, que viene en un obsequio que traía una agenda por ahí que me obsequiaron, y esta reglita me encantó porque es transparente y tiene incluso para hacer círculos. Si yo quiero hacer unos círculos ahí, se ve, no sé si se distinguen por ahí unos círculos, pero bueno, a lo mejor se distinguen más aquí, ¿verdad? Lo puedo ver aquí. Entonces, esa labor, hermanos, esa pequeña labor de ir subrayando, de ir tomando mi lapicero y de ir subrayando así, hermanos, con esto, pues también habla del interés que tengo para facilitarle a mi audiencia o a la persona a la que le estoy testificando, hermanos, facilitarle la lectura. Ahora, esto finalmente es parte del método. Esto va a ayudarme en el método. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que tenemos por ahí es, ¿cuál? Si alguien me recuerda la pregunta. Así es. ¿Tiene usted algún tipo de creencia espiritual? Y recuerde que, como dice el curso, dice la lección, esto va a ayudarnos a eliminar, hermanos, cualquier tipo de argumento en el que se quiera debatir para distraer y también para destruir el mensaje. Recuerde que el enemigo es muy astuto. Yo no sé si a ustedes les ha tocado tener que confrontar algún, por ejemplo, testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová, hermanos, saca sus argumentos y él siempre le canaliza al tema que ellos dominan. Siempre canalizan ahí al tema que ellos dominan, que generalmente son los temas que ellos traen en las revistas que comparten, o las revistas que antes vendían, ahora las regalan, ¿verdad? Ahora las pagan ellos, pero antes las vendían. En esos temas, hermanos, en esos temas, de todos modos todos te vieron, hermano, porque la cámara está de aquel lado. Y aquí viene con las golosinas y todo y pasa por enfrente de la pantalla. Y ellos siempre le van a llevar, hermanos, a cosas como, ¿usted cree que algún día se acaben las guerras? Y ellos quieren comenzar a argumentar sobre el asunto del paraíso en la tierra. Un tema que en realidad es muy errado de todos modos en ellos, pero que es la parte que ellos dominan. En realidad ellos confunden un poco el reinado milenial de Cristo. Por eso ellos tratan de dominar ese tema. Pero bueno, a veces es una tentación cuando tú ya sabes bien de ese tema, querer debatir ahí. Con las preguntas, ¿tiene usted algún tipo de creencia espiritual? Comenzando por esa, va a eliminar ese debate. La persona le va a decir que sí o que no. ¿Sí? Quizás la persona quiera decir, sí, soy mormón, sí, soy católico, sí, soy adventista, algo, ¿verdad? Esa pregunta, también como dice el autor, le va a servir para entender si en realidad usted pudiera estarle hablando a otro creyente como usted. Le podría decir, sí, soy cristiano, pero ya sabe que cristiano ya se volvió un término más genérico, ¿verdad? Cristianos son todos, ¿no? Pero usted no se va a detener a investigar qué tipo de cristiano.
no pase por esa tentación. Es decir, pase a la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Para usted, ¿quién es Jesucristo? Eso es. Para usted, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué le pueden responder? Entre tantas, si la persona le dijo, sí, soy mormón, o hasta que le diga, soy gnóstico, agnóstico, como se diga, ¿verdad? Ateo, quizás le vaya a responder en la segunda pregunta, le vaya a responder, creo que él es una gran figura religiosa, ¿verdad? O creo que él fue un gran profeta, o creo que él es una figura renombrada, muy influyente. Le puede responder lo que sea. Usted está usando las preguntas para determinar, como dice también el autor, la temperatura espiritual, o para determinar cómo Dios ha estado obrando en esa persona. Porque podría usted estar enfrentando a una persona o estar frente a una persona cuyo corazón ya se ha visto conmovido por algún mensaje que otro cristiano le haya dado, y que esa persona esté próxima a venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y deseo porque venga el Señor Jesucristo a su vida. ¿Podría usted estar tomando una persona? Es decir, ¿podría usted estar a punto de cosechar algún alma en ese momento? ¿Verdad? Podría ser así. Por eso es importante que usted continúe con la tercera pregunta. Sea que le contestó que Jesucristo es una gran figura, nada más de influencia, o sea que la persona le diga, pues yo creo que Él es Dios, o yo creo que es el Señor. Hasta ahí parecería que las cosas van bien, ¿sí? Y en el otro caso, parecería hasta ahí que las cosas van por un rumbo muy extraño. Contestando que Jesucristo es una figura religiosa, un gran profeta. Podría usted estar hablando con un gnóstico, podría usted estar hablando con alguien que quizás hasta islámico es. Pero la tercera pregunta, ¿cuál es? ¿Piensa que existe el cielo y el infierno? Y es, ¿cree usted que existe el cielo y el infierno? Entonces, cuando nosotros formulamos esa pregunta, aunque en muchos casos las personas en la primera y segunda pregunta dicen algo bueno, muchos hoy recurren a decir, creo que el cielo sí, el infierno no, porque no creo que haya un lugar donde Dios quiera mandar a sus criaturas a ser torturadas. Otras personas les dicen, el cielo y el infierno están aquí en la tierra, ¿sí? Aquí todo es lo bueno y todo lo malo está aquí, ¿sí? Otras personas dirán, no, yo no creo. Yo creo que uno se muere y es todo. Ahí llegamos, ya no hay nada más, ¿sí? Y así, mande. Al limbo, dices. O se van al limbo, como dicen los católicos. Se van al limbo y se van a no sé dónde. No, pero acuérdese que Benedicto ya lo canceló. Bueno. Ya no hay limbo. Lo canceló Benedicto XVI. Así que ya no hay. Gracias a Dios por Benedicto XVI que canceló. Entonces, ellos tienen muchas respuestas para eso, hermanos, muchas ideas. Pero quizás usted se enfrente con una persona que le diga, sí, creo que existe el cielo y el infierno. Hasta ahí parecen todas las respuestas buenas. ¿Cuál es la cuarta pregunta? ¿Quién me dice? Si muere en ese momento, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde cree que iría, no? Sí. Si usted muriera, ¿a dónde cree que estaría después? Ahora, déjeme recordarle con exactitud que las palabras están bien diseñadas y formuladas, hermanos, para evitar el error. Por esta razón, mire, si yo le digo, ¿a dónde cree que usted iría? Acuérdese que si usted se acaba de enfrentar con una persona que no cree nada de esas cosas,
le va a decir, te estoy diciendo que yo sé que la tumba está aquí, no voy a ir a ninguna parte. ¿Sí? Pero si usted le dice estar, usa el verbo estar, ¿a dónde cree usted que estaría después? Sí, es más exacto, recuerde eso. Él va a contestarle, pues en la tumba, ¿sí? En la tumba, porque el verbo ir es diferente que estar, ¿verdad? Entonces, por eso las preguntas están diseñadas, hermanos, si usted lo observa de una forma más exacta. Desde la primera pregunta, ¿tiene usted algún tipo de creencia espiritual? Desde la primera pregunta está bien diseñada. Por eso si nos apegamos de memoria a eso, de repente sí puede diseñar un poquito la pregunta. ¿Tiene usted algún tipo de fe? Sí, porque usted está platicando con la persona, ¿verdad? Y bueno, cuando llegamos a la cuarta pregunta y decimos estaría, es más exacto que ir. Porque él le va a decir, ¿cómo voy a ir si estoy muerto? ¿Sí? ¿A dónde cree que estaría usted después de la muerte? Es decir, si usted muriera, ¿a dónde cree que estaría después? Ahora, recuerde que muriera y estaría, están en un tiempo también exacto, hermano, ¿sí? Porque tampoco le estamos deseando la muerte a la persona. Entonces, en el supuesto caso que usted muriera, ¿verdad? ¿A dónde estaría después? Y la persona le va a dar una respuesta. ¿Qué piensan? ¿Qué respuestas cree o le han dado a usted alguna vez cuando ha intentado testificarle a alguien así? ¿Qué piensa que le diría? ¿Quién me dice? ¿Algunos qué, hermana? Algunos dicen que no saben. Ok, no, pues no sé. Hermano Samuel. Han dicho que van al infierno porque han sido muy malos y que Dios no tienen perdón de Dios. Ajá, también han dicho eso. ¿Alguien más? Hermano Eric. No te oigo. Estarían cruzando el río. ¿Cómo? Que estarían cruzando el río. Ah, estarían cruzando el río. Sí, no, sí, hermanos. Con un perro. De verdad. Hermana Irene, ¿qué diría alguien? Otra respuesta que usted haya oído alguna vez. Una vez una persona me dijo que ella se iba derecho al cielo porque no tenía ni un pecado en su vida. Eso es. Me voy a ir con todo en guaraches. Así me dijo. Le digo, pero ¿no has dicho una mentira, una grosería, algo así? Nunca, dice. Wow. Pues ya dijiste la primera, le hubiera dicho, hermano. Sí. Le ganó a la Virgen María. Así es. Hermana Jacqueline, ¿qué otra respuesta le diría a esa persona? En la tumba, luego me han dicho. Así es, en la tumba. Eso es. Ese es el tipo de respuestas que... Así es. Pero recordemos, hermanos, solo estamos haciendo las preguntas para escuchar lo que ellos tienen en su corazón. Cuando usted y yo hacemos estas preguntas, usted en realidad está haciendo una evaluación en ese momento de lo que la persona cree. Es todo un cuadro. Es como si usted le está haciendo, ¿cómo se dice ese? Test. T-E-S-T. Test. Es como cuando usted le está haciendo un test solo para determinar el conocimiento, la situación espiritual de la persona. Obviamente, si la persona le va diciendo, sí tengo una creencia espiritual, creo que Jesucristo es el Señor, creo que me voy a ir al cielo. Entonces usted está hablando con un cristiano. ¿Sí? Quizás terminan platicando el ¿por qué crees que te vas al cielo? Bueno, porque yo recibí a Cristo en mi corazón. Bueno, quizás le dejo el folleto, le doy un saludo y me voy a otro lado a testificarle a otra persona. ¿Sí? Y la quinta pregunta. Tenemos la quinta pregunta. Ya que la persona nos dijo que no hay infierno, que no hay cielo, que no se va a ir a ningún lado, que sí se va a ir al infierno, que sí se va a ir al cielo, y todas las respuestas posibles que nos podría dar, le vamos a formular la quinta y última de las preguntas de este primer paso.
de hacer preguntas. ¿Cuál es la quinta y la última pregunta de este primer paso? Si lo que usted cree no fuera cierto, ¿le gustaría conocer la verdad? Amén. Así es. ¿Cuántas respuestas hay a esta pregunta? Solo 2. Si la persona me dice, no me gustaría conocer la verdad, le dejo el folleto. Quizás lo rechaza, quizás no. Pero entonces me doy la vuelta y me voy. O sea, me despido cortésmente, le digo educadamente que Dios le bendiga, lo demás. Pero él no quiere, hermanos. Él acaba de cerrar las puertas. Él no quiere saber. Entonces no hay nada que debatir, no hay nada que discutir, no hay nada que aclarar, no hay nada que compartir. Usted se va con otra alma y habrá invertido para entonces no más de 5 minutos. Lo que significa que usted no perdió tanto el tiempo en discutir en otras cosas y se fue con alguien que quizás sí va a escuchar el evangelio. También significa lo siguiente, hermanos, que debemos esperar también a que el Señor, a través del Espíritu Santo, obre en el corazón de esa alma, porque quizás ha habido 10 intentos de personas que le han querido testificar, pero quizás ese hombre o esa mujer va a tener a alguien cercano, un familiar que sí va a poder sentarse con él, discutir con él y quizás ganarlo para Cristo, porque debemos recordar, hermanos, que hasta gente atea se ha convertido al evangelio. Yo nada más les recuerdo, por si ustedes conocen por ahí a un predicador famoso, francamente no es de mis favoritos, pero sí lo he escuchado muchas veces, que fue ateo, Armando Alducin. Armando Alducin fue ateo. Y él fue un hombre, es un hombre muy estudiado, es un investigador tremendo, es un teólogo muy reconocido, hermanos, habla hebreo, habla griego y tiene un montón de conocimientos. Y él fue ateo y él proviene de una familia, o sea, adinerada, y que le dejaron una herencia tremenda, ¿no? Por ahí, pero este señor da testimonio de cómo él fue ateo y él tiene buenos debates sobre el ateísmo. Así que por ahí pueden ustedes buscar alguna información acerca de él y van a notar más detalles, ¿verdad? Entonces, si se han convertido hombres así, probablemente tú no seas la persona indicada para hablarle de temas con los que no vas a poder debatir. Por eso usamos el método de las 5 preguntas, pero eres la persona indicada para testificarle y eres la persona indicada para testificarle al resto. Ahora recuerden, nuestro éxito está en haberle compartido el evangelio a las almas. No necesariamente en que las almas se hayan convertido. Ese es nuestro gozo, que alguien se convierta, porque hay gozo en el cielo y hay gozo en el corazón de usted. Pero nuestro éxito es haber podido dejar sembrada la palabra en esa persona. Tenemos la otra respuesta que es sí, porque hablé de la respuesta que es no. Si es no, usted se retira. Si es sí, entonces entramos a un segundo paso. A un segundo paso. El segundo paso, como dije que íbamos a hablar de eso, es mostrarle la Biblia. ¿Sí? Pero deje usted que la Biblia hable, que la Biblia lo dirija. Para eso, mis hermanos, es importante armarnos de mucha paciencia, porque la tentación para varios de nosotros, quizás no para todos, pero al menos para mí sí, la tentación es tratar de decirle a la persona lo que dice aquí, antes de que la persona lo entienda. Ya como que yo le quiero digerir la comida a la persona. Y si le digo, mira como dice aquí, como está escrito, no hay justo ni aún uno, fíjate, manito, que eso significa que sobre toda la tierra no hay ninguna persona justa, ni tú, ni el Papa, ni nadie, ningún profeta, nadie es justo, solamente Cristo. Y la persona te dice, y ya no verificaste si de verdad lo entendió. Ya no lo verificamos. ¿Por qué? Porque todo le dijimos.
Y como ya le dijimos eso, mira, pues aquí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y fíjate que destituido quiere decir que no puedes entrar al cielo y que Dios no te va a admitir ahí. Bueno, está bien. ¿Y qué tal que la persona te está tirando al loco? Y no lo puedes descubrir porque no paramos de hablar. ¿Sí? Por eso digo que es una gran tentación para algunos de nosotros. Así que no paramos de hablar. Entonces, por eso usted le va a mostrar la Biblia y le va a preguntar, le va a seguir preguntando, para usted, ¿qué significa esto? ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que los mejores materiales de discipulado bíblico que hemos visto últimamente se basan en preguntas? Y por cierto que si alguno lo recuerda o no lo sabía o ya se le olvidó o lo que sea, ese método se llama método socrático, porque ese método de hacer preguntas lleva a la persona al razonamiento. Y si usted se acuerda, Sócrates en el mundo griego es el padre del razonamiento humano, ¿sí? Allá por el 450 antes de Cristo. Y Cristo, nuestro Señor, usó el método de preguntas. O sea que prácticamente nuestro Señor Jesucristo aplicó el método socrático, por decirlo así. Él toma una figura, agarra una moneda y ¿qué le pregunta a los discípulos? ¿De quién es la imagen que está aquí? Y ellos le responden, de César. ¿Y el razonamiento cuál es? Si la imagen es de César, ¿de quién es la moneda? De César. ¿Sí? Entonces el Señor llevaba al razonamiento así también a sus discípulos. Entonces Él les hacía muchas preguntas. Si usted checa en la palabra del Señor, no es la única pregunta. Le pregunta a Pedro y a los otros discípulos, ¿verdad? Les dice, a ver, Pedro, dime una cosa. Los que están en eminencia, los que están en el poder, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De sus hijos o de los demás? Y ellos responden, no, pues de los demás. Y les dice el Señor Jesucristo, sí, ¿verdad? Porque ya los hijos salen francos. Es decir, les dan la viada, porque ellos están en el poder. Así que ustedes ya saben que eso es antiquísimo, ¿verdad? Esa actitud es antiquísima. Entonces, Jesucristo les dice, miren, para no escandalizarlos, ve, y cuando le dice que vaya a pescar y ahí va a sacar una moneda, dice, y paga por ti y por mí. ¿Qué está razonando el Señor Jesucristo? En realidad, nosotros somos hijos de Dios. Pero para no escandalizarlos, porque ellos no lo van a entender, dales su dinero, porque el poder de ellos está aquí en la tierra. El lugar, el ministerio de ellos es aquí en la tierra. Ese tipo de razonamientos, hermanos, los hizo el Señor Jesucristo a base de preguntas. Por eso, nuestro mejor método siempre va a ser hacer preguntas. ¿Quién más creen ustedes que sabe de estos métodos? El apóstol Pablo. No, también el apóstol Pablo. De hecho, sí. Pero ¿saben quién más sabe de esto? El mismo diablo. Pero el diablo usa preguntas, hermanos, inductivas para destruir al ser humano. Le dice una pregunta que más bien es una afirmación confusa. Tenga cuidado con eso. ¿Qué le dijo a la mujer? Con que Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles que hay en el huerto. Y dice la mujer, no. Él nos dijo que al revés, que de todos podemos comer, nada más de aquel no lo podemos comer ni tocar. Se da cuenta que el diablo quiere inducir con una pregunta. Por eso usted, hermanos, debe de estar bien abusado con ese tipo de preguntas que quieren inducirlo a un error. Ese es cuando una pregunta no es genuina. En realidad no es una duda. La persona a veces, o el diablo, Satanás, quiere confundirlo. Así. Es como cuando somos niños y le decimos, nos están acusando de algo, y le digo a fulanito de tal, oye, fulanito de tal, ¿verdad que yo no fui el que rompió aquella ventana con la pelota de béisbol el día que estábamos jugando la batía? ¿Verdad que yo no fui?
Es una pregunta, pero está afirmando algo. Y el otro mocoso dice, no, él no fue. Entonces se une a la mentira. Ese es exactamente lo que el diablo quería hacer con Eva, y es lo que logró, ¿verdad? Con Eva. Por eso el método de preguntas nos ayuda a razonar. Cuando a usted le hacen una pregunta, haga pausa también para contestar algo. Piense primero en la pregunta, ¿sí? A menos que ya se sepa la respuesta inmediata. Pero los métodos de preguntas así son, hermanos. Yo voy a mostrar mi Biblia. ¿Dónde estoy? En Romanos, ¿sí? Voy a mostrar mi Biblia a la persona. A ver si veo aquí donde está la camarita. Y le voy a hacer leer lo que dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y mi pregunta va a ser, para usted, ¿qué significa eso? Es probable, hermanos, que la persona le responda, no, pues entonces que todos somos malos. Muy bien. Quiere decir, vas bien. Sí, todos somos malos, vas bien. Y luego el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por ser malo, no puedes entrar al cielo. ¿Sí? Pero en el versículo 23, cuando yo le pregunto, ¿y para ti qué significa esto? Hermanos, recuerde que este trabajo, aunque ahorita estamos hablando de que es una técnica, es un asunto espiritual. De verdad, hermanos, hay muchísima gente que no puede contestar las preguntas, como que se atora ahí. Y es más, se ponen tan nerviosos con la palabra de Dios, porque es tan ajena a ellos, que no saben realmente qué están leyendo. Y ellos dicen muchas veces, pues dice que todos estamos destruidos de la gloria de Dios. ¿Cómo destruidos de la gloria de Dios? Eso no es coherente. Esas palabras no van juntas. No, léelo bien. Por eso usted se debe de armar de paciencia. Léelo bien. Y la persona va a dirigir otra vez su mirada al texto que usted tiene marcado con un color en particular para ese tema y va a leer pausadamente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para ti, ¿qué significa esto? Si la persona tarda todavía más, usted le puede preguntar algo como, ¿sí entiendes cada palabra? Y quizás le revele algo. Es que no sé qué quiere decir destituidos de la gloria de Dios. Bueno, entonces usted le va a ayudar con alguna explicación. Destituir es apartar, ¿sí? Alejarlo, quitarlo de un lugar y alejarlo. Porque eso fue lo que ocurrió en realidad, hermanos, con la humanidad. Recuerden que pecó y el Señor nos destituyó de su gloria. Gloria, hermanos, es su presencia, es la comunión que podemos tener. Nosotros podemos recibir esa gloria del Señor cuando estamos en su presencia, hermanos, adorando, orando, escuchándole. Esa es la gloria del Señor. Y un día estaremos en su misma presencia, en su gloria, en su imagen. Ese es el esplendor del Señor, hermanos, su gloria. Pero estamos destituidos por el pecado. Todo eso podemos explicarle, pero siguiendo con las preguntas, hermanos, mientras le llevamos en el plan de salvación. Le llevamos a otro pasaje bíblico. Aquí está. Y es el de Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En realidad, Romanos 6:23 le da, 6:23 le da seguimiento a 3:23, hermanos. La causa de nuestra destitución es pecado. Y 6:23 explica que esa es la paga por haber pecado. La destitución es la muerte, que quiere decir la separación de su presencia en nosotros. No podemos juntarnos con Dios por el pecado. Cuando le estamos haciendo estas preguntas, hermano, a la persona, él tiene que razonar precisamente lo que está leyendo. Y con eso usted y yo le estamos dando oportunidad al Espíritu Santo de obrar en el corazón
de la gente. Permítale a la Biblia hablar por sí misma, hermanos. Permítale a la Biblia, hermanos, que le lleve al entendimiento espiritual. Permita que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de la gente, de la persona. Porque si yo, hermanos, me meto demasiado, es probable que cause una conversión aparente. Les recuerdo de alguien que salió con uno de los hermanos, específicamente con el hermano Douglas. Salió a compartir el evangelio hace unos años aquí por el Tejar. Y el hermano que llevaba al hermano Douglas, junto con otros hermanos que venían de visita de Estados Unidos, el hermano compartió el evangelio con una mujer. Y le dijo, oiga, mire, tengo un folleto, y le habló del folleto, y le habló, y le habló, y le habló, y le habló, y le habló. Y cuando llegó al punto, después de que le habló, no sé, unos 7, 8 minutos, llegó al punto para decirle si quería ser salva, ella le dijo, no. Le dijo, mire, es su oportunidad de recibir a Cristo. Y ella le dijo, sí, pero no quiero. Después, es decir, todo el trayecto él se la pasó hablando y ella estaba en su mente bloqueando todo lo que le decía y él nunca lo descubría, porque él no paró de hablar. Y él le dijo, mira, es tu oportunidad, solamente tienes que decirle a Jesucristo que venga a tu corazón y que te salve. Y él le dijo, pues será otro día, pero no. Y le dijo, mira, y le insistió tanto que ella le dijo, bueno, muy bien, está bien, vamos a hacer algo. Yo hago lo que tú me dices y te vas. ¿Y qué cree que dijo el hermano? Dijo, sí. Y ella dijo, bueno, muy bien. Señor Jesucristo, ven a mi corazón y sálvame. Gracias por darme vida eterna. Amén. Ahora sí, ya. ¿Esa fue una conversión real o qué fue, hermanos? Fue horrible, hermanos, fue horrible. Qué experiencia tan horrible. Mire, no hay humillación más grande para alguien que quiere compartir el evangelio, ¿verdad? Pero es por una ignorancia. El hermano apuntó el nombre de la persona y salió con los demás. Y el hermano Douglas dice que lo detuvo más adelante y le dijo, hermano, ¿sí te diste cuenta de todo lo que pasó? Y pues él tuvo que reconocer, después de algunas cuantas palabras, tuvo que reconocer que sí, todo estuvo mal. ¿Qué fue? Una pérdida de tiempo. Quizás, yo creo que también vamos a darle un poco de validez al asunto porque el hermano finalmente logró leerle un montón de textos bíblicos y espero que la muchacha haya visto por lo menos el aspecto técnico de la salvación y que en algún momento alguien le fuera a testificar y finalmente estaba sembrada la palabra. Ahí le vamos a dar beneficio al hermano que testificó de Cristo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que no nos debe de ocurrir. Eso es lo que no nos debe de pasar. La persona tiene que ser precisamente quien escuche, quien lea, quien comprenda y a quien el Espíritu Santo le dirija a toda verdad. ¿Sí? Recordemos un texto bíblico, hermanos, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, hermanos. Que son textos que ya hemos estado leyendo más últimamente, ¿verdad? Dice la Escritura en el versículo 8. Juan 16, 8. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Ok? ¿Quién va a reprender eso? El Espíritu Santo. Cuando leen la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que va a reprenderles, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Redarguir quiere decir reprender, ¿sí? Va a llamar la atención de ellos. Es el Espíritu Santo el que se encarga de eso. Ciertamente, hermanos, cuando predicamos, digámoslo así, al aire libre, el método cambia. Pero cuando estamos predicando persona a persona, le estamos llevando el evangelio de manera particular y personal a esa alma, bueno, pues estamos usando este método. La realidad es que al predicar al aire libre, cuando son varias personas, pues sí les tenemos que ir explicando porque ya es una predicación. Le vamos diciendo lo que dice la Escritura
en Romanos 3:10, 3:23, 6:23, 5:8, Apocalipsis 3:20, etcétera, etcétera. Les vamos explicando, ¿sí? Porque es una predicación y les invitamos, como ha ocurrido con varios de nosotros, en hospitales o en algún parque, si alguien llega a predicar, ¿verdad? Como alguna vez nuestro hermano Alejandro predicó y se convirtieron un montón de gente, recuerdo esa vez en el hospital, y queríamos nosotros en realidad predicar persona a persona, y como él no tenía mucha experiencia, que se pone a predicar al aire libre. Y cuando oímos los gritos de la predicación, porque no tenía ni micrófono, el pobrecito, al final él ya estaba sudando porque no sabía cómo concluir. Y me hizo señas a mí y me dio el lugar solamente para hacer la invitación, y vinieron 18 almas a los pies de Cristo, recuerdo ese día. Y eso fue algo muy interesante, fue maravilloso, ¿verdad? Pero cuando es de manera personal, hermanos, hay algo que podemos hacer. Darle seguimiento a esas almas. Y de esa manera, hermanos, también es muy provechoso. ¿Por qué? Porque si de los que estamos aquí, suponiendo que somos unos 12 o 15 personas, o 20, ¿verdad? Si cada uno nada más gana un alma en este año, o en el año 2021, gana solamente un alma, y le puede compartir el discipulado, por ejemplo, como el que está tomando usted el martes, ese es un ejemplo. Estoy compartiendo el discipulado solamente a un alma. En el 2021 seremos 40 personas, nosotros 20 y los otros 20 que habremos ganado para Cristo. Y a la misma vez, usted y yo, hermanos, le enseñamos a esa persona el material que estamos viendo nosotros. Testifique de Cristo sin temor. Y le estamos enseñando a esa persona cómo compartir su fe, cómo ser un testigo de Jesucristo. Y cuando venga el año 2022, esa persona podrá ganar un alma para Cristo y usted podrá dedicarse a otra. Y habrá ganado una en el 2021, una en el 2022, pero su discípulo habrá ganado quizás, ¿verdad? Que Dios quiera, una más en el 2022. Entonces ya son usted, su discípulo y uno nuevo. Son 3. Si eso ocurre a lo largo de 20, 25 años, usted habrá discipulado solamente 25 gentes en 25 años, pero si a su vez ellos pueden discipular a alguien, hermanos, no se imaginan la cantidad de gente que llega a ser con tan solo hacer eso, hermanos. Me deja decirle más o menos una idea. Serían millones. Haga usted la cuenta en una calculadora poco a poco y vaya viéndolo, hermanos, y serían millones. Yo no sé si alguna vez vieron esa anécdota del hombre que jugando ajedrez jugó con un soberano y al final cuando ganó, el hombre le ganó al soberano, le dijo, ¿cómo te puedo pagar? Y le dijo, dame una semilla de trigo. Y le dijo, no, ¿cómo crees que te voy a dar una semilla de trigo? Pídeme algo más. Dice, bueno, dame una semilla de trigo y dame 2 en el segundo cuadro y dame 3 en el otro cuadro y dame 4 en el otro cuadro y dame así. Dice, velo multiplicando por 2. Y cuando terminó de los cuadros, hermanos, dijo, no te puedo dar esa cantidad de trigo. Porque es así, hermanos, ese es lo que conocemos, si usted ya lo ha oído últimamente, como crecimiento exponencial. ¿Sí? Si lo multiplica por 2, rápidamente, hermanos, en una poca multiplicación son 100,000 gentes. Y así, hermanos, ese es, hermanos, el cuidado que debemos de tener a la hora de compartir el evangelio, de testificar de Cristo y de tener ese cuidado. Por eso la siguiente sección es respondiendo al reto de testificar de Cristo. Solamente tiene que ganar alguna persona para Cristo y discipularle a él, hermanos. Ahora, quiere que le diga un poquito más, hermanos, para que tengamos una idea. Yo personalmente, quizás usted no, pero yo sí, personalmente, creo que en realidad eso es lo que ha venido ocurriendo a través de los años. Yo creo que ha venido ocurriendo y que sí, el crecimiento exponencial sí se ha dado. ¿Por qué? Porque al menos yo he ganado algunas pocas personas para Cristo y he discipulado algunas pocas personas para Cristo y a su vez han ganado a otros. Ya el crecimiento con mis ojos no lo veré,
Pero, por ejemplo, hace algunas décadas, aquí en nuestro país y en nuestro estado específicamente, no había tanto evangelio y no había tantas iglesias. Cuando algunos cuantos cristianos comenzaron a testificar de Cristo, comenzaron con los años a plantarse iglesias. Y si usted pudiera echar un ojito, que va a ser un poquito complicado eso, esas iglesias a su vez tienen misioneros ya en otras partes del mundo y están ganando otras almas. Y eso ha venido ocurriendo a través de las décadas. Si contáramos a las almas salvas y los cristianos que hay en el mundo, veríamos que sí son millones y millones y millones, pero eso no lo estamos viendo con nuestros ojos. Nosotros en realidad vemos en nuestro entorno unos poquitos, pero en el mundo el Señor ha estado alcanzándolos precisamente buscando, hermanos, testigos entre nosotros. Bueno, muy bien. Vamos a casi terminar, no sé cuánto tiempo llevo, vamos casi a terminar, pero quisiera, hermanos, que usted nos mostrara así con su cámara. Ah, perdón, voy a ponerlo donde esté marcado un texto. ¿Sí? No. Ah, no, porque es a las 5. Sí, es una hora. Que me mostrara así los textos, mire, así como hago yo acá en la cámara. Unos textos bíblicos que ya marcó usted. ¿Ya los marcó usted ahí? ¿Ahí lo tiene? ¿Sí? Bueno, muy bien. Eso es perfecto. Mire, tenemos aquí color anaranjado, ¿verdad? Por acá, color anaranjado. Tenemos también el hermano Samuel, me parece que era como un poquito anaranjado el color que tenía, ¿verdad? Marcador. La hermana Toña también. La hermana Irene tiene marcas ahí. Marcador amarillo, verde, eso es, ¿verdad? Tiene que marcarlos, eso es anaranjado también con el hermano Samuel, eso es Juan 14:6, y por ahí la hermana Irene también tiene por ahí, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que nos va a facilitar la tarea. Muy bien, ¿algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta acerca de este asunto de testificar o de la técnica? Acuérdese de este paso. Día 4. Permítale hablar a la Biblia. Acuérdese, ese es el asunto, ese es el meollo del asunto hoy. Tenemos que aprender a permitirle a la Biblia hablar, ¿sí? Y repito, a menos que haya una diferencia como que usted está predicando al aire libre, pues ese ahí es diferente. Pero cuando le está testificando a una persona, persona a persona, acuérdese que también aquí en la tarea o lo que hemos revisado de estas preguntas, el autor pone el ejemplo de Felipe en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Acuérdese. ¿Se acuerda que el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carro? Y Felipe se acerca. Felipe solo se acerca. El Espíritu Santo sabe que Felipe tiene en mente una labor porque tiene un llamado. Felipe es evangelista, acuérdese de eso. Y recuerde que en ese momento... ¿Con quién es? Ay, ya quitamos al perro. Le metimos un balazo, disculpe. Y recuerde que Felipe oye que el hombre está leyendo el libro de Isaías. Y lo que hace Felipe, primero que es, ¿qué le dice? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Es una pregunta, ¿sí? Y entonces una respuesta muy buena y muy esperanzadora en ese momento para un evangelista es que le digan, ¿cómo voy a entenderlo si alguien no me explica? O cómo, algo como eso, ¿verdad? O dime, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Qué hermoso, ¿verdad? El hombre ya tenía dudas, hermanos. Él quería comprender algo. Solamente le faltaba, hermanos, que otro ser humano como él, que haya experimentado el perdón de Dios, le explicara cómo ser salvo. ¿Se acuerda de eso? Mire, hay diferencia entre el capítulo 8
Y el capítulo 10, en el capítulo 10 es la conversión de Cornelio. Y se acuerda usted que cuando Cornelio hace limosnas y oraciones, dice la Biblia que subían a la presencia del Señor, le aparece un ángel. ¿Sabe por qué le aparece un ángel a Cornelio? Porque no había un ser humano alrededor que fuera salvo y que le pudiera explicar el evangelio. El ángel le aparece y le dice: Cornelio, manda llamar a un hombre que tiene por sobrenombre Pedro, que mora en la casa de un tal Simón, el curtidor, está en la azotea. Él va a recibir un llamado y va a venir a ti. Manda a llamarlo y él te dirá sobre este asunto de la vida eterna. Y ponga, el ángel se va. Hermanos míos, ¿no era más fácil que el ángel le dijera: mira, Cornelio, te voy a explicar, Jesucristo es el Redentor, vino aquí a salvar al mundo y tú tienes que abrir tu corazón invocando el nombre del Señor para ser salvo, y pum, que lo dirigiera a Cristo? Eso suena como que muy lógico, pero recuerde que Dios no se conduce por nuestras lógicas. ¿Sabe por qué el ángel no puede decirle todo eso a Cornelio? Porque el ángel no puede ser un testigo del perdón del Señor, porque el ángel no ha tenido que ser perdonado. El ángel no ha pecado. La experiencia de la salvación la tienes tú. La experiencia de la salvación la tengo yo. El ángel no. Si el ángel peca, se vuelve demonio. ¿Sí? Y no hay perdón para ellos. El libro de Hebreos dice que el Señor no vino a morir por los ángeles, vino a morir por los hombres. Así que es otro hombre, otro ser humano que debe testificarle de Cristo. Y por eso Pedro llegó para predicarle a esa gente y se convirtieron todos ellos. ¿Se da cuenta, hermanos? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que aprendamos así, que estemos capacitados y logremos ganar a alguien para Cristo, realizando así la voluntad del Señor. No va a haber bendición más grande para su pueblo, hermanos, que cuando se pone a servir en aquello que es prácticamente el corazón y el alma del Señor, del Evangelio. Ese es el corazón de Dios, que usted gane a otro para Cristo, para darle gloria a Él. Muy bien, ¿alguna opinión, hermanos? Active su audio y si quiere comentarnos algo, por favor, hágalo ahora. Yo hace como 1000 años me salí a visitar con los hermanos de la iglesia allá, curiosamente con el hermano Ramón, portugués, con Noé Navarrete y César. Gabriel Navarrete, ¿no? No, Noé, okay, con su hijo. Okay. Entonces llegamos a casa de unos de la Luz del Mundo. Sí. Y entregamos el folleto que tiene la cruz. Entonces, que ¿por qué promocionábamos el arma homicida de nuestro Señor Jesucristo? En ese tiempo Noé Navarrete estaba bien instruido y tuvo un altercado ahí con ellos, pero el tipo no se salía de esa necesidad. De ese punto. Terminó cosa contraria, terminó invitándonos a la iglesia de la Luz del Mundo, la que está ahí en la colonia Astilleros. Ajá. Sí, sé cuál. Bueno, entonces fue una experiencia un poquito desagradable ver la necedad. Sí, porque fue una distracción, pero a veces cuando hay una distracción así, no sé si escucharon eso, hermanos, que alguien se puso a neciarles que por qué promocionaban un folleto con un símbolo de una cruz. Son distractores a veces, ¿verdad? Pero hay que recordarles algo. Bueno, no es que se trate de un instrumento homicida, ¿sí? Realmente la muerte de Cristo vino a ser salvación para nosotros. El significado de la cruz vino a cambiar porque nuestro Señor lo cambió. Puede darle una respuesta como esa, ¿sí? Es eso. No usamos cruces realmente, no usamos símbolos. Los cristianos solemos no usarlos. Y hay algunos creyentes que sí usan alguna cruz, un arete con una cruz o algo así, pero es solamente hoy es un símbolo. Es solamente un símbolo. Como dijo alguien una vez, y una muchacha le respondió una vez, y era una creyente, traía una cruz aquí dibujada, y alguien le señaló eso, le dijo,
¿por qué traes una cruz? Y ella le dijo, ah, bueno, pero si te fijas, no es un crucifijo. Mi cruz está vacía, mi Redentor no está ahí, Él resucitó. Por eso mi cruz está vacía. ¿Se da cuenta? Es una de tantas respuestas. Bueno, pues es un poco inteligente, es sabia haberle respondido eso, también para eliminar a la otra persona que quiere insistir, distrayéndole y haciéndole ver que, pues, es que usted es el que está mal, no me puede testificar, etcétera. Hay algunas Biblias que tienen alguna cruz en la parte de enfrente, o algunas ilustraciones. Cuando enseñamos a los niños, ponemos una cruz, hasta hacemos la imagen de que en la crucifixión se pone una fotografía, una imagen, para ilustrar simplemente la crucifixión de Cristo. Pero ciertamente los cristianos no usamos cruces. Bueno, muy bien, hermanos. Tenemos tarea la siguiente semana. ¿Sí? Estamos en la página 32 ahora. Recuerde este dato que le di. Así. Recuerde el dato que le di. Este es lo que le decía yo hace rato de la palabra griega y hebrea, que significan dar testimonio. ¿Sí? Aquí lo apunté. Le voy a pasar el link, aunque en el video que le comento, que está muy bonito, por cierto, el canal se llama Proyecto Biblia, y dicen varias cosas interesantes. Esta vez escuché esto, pero me llamó mucho la atención sobre la palabra ud y la palabra griega martureo, que quiere decir mártir, ¿sí? Pero que quiere decir testimonio. O sea que el Señor en nosotros ve un testigo, pero aún puede ver en nosotros un mártir, hermanos. Y es muy interesante. ¿Qué significa? El significado que yo le quiero dar es el siguiente, que cuando nosotros nos negamos a testificar de Cristo es porque no estamos dispuestos ni siquiera a sufrir un tantito, un poquito por el nombre del Señor. Y el Señor sí espera, hermanos, que suframos un poquito, quizás el rechazo, quizás la crítica. Hermanos, pero demos gracias al Señor que no hay persecución en nuestro país. Podemos testificar de Cristo, ¿sí? ¿Alguien quiere añadir algo, hermanos? A ver, active su audio, hermano. Perdón, active su audio. Sí, algo Sí. muy importante que escuchaba yo respecto a la gracia barata. Ahí le va. Predicar, por ejemplo, que la destrucción de las iglesias o la frialdad de las iglesias actualmente estriba en que se les ha dado un evangelio barato. O sea, no se le enseñó a la persona, no se le condujo a la ley primero, a la ley, para que la ley lo llevara a Cristo. Entonces, no sé si eso se tratará más adelante aquí, respecto a si es, yo lo veía de veras muy lógico y muy sensato, que se ha hablado de un evangelismo, de un evangelio, incluso se le llama de la gracia barata, o sea, de que algunos incluso exponen a Jesús y dicen, por favor, recíbelo en tu corazón, porque Él está titiriteando afuera de frío, ábrele la puerta de tu corazón, recíbelo, por favor, como si uno le hiciera el favor a Él. Sí, Sí, como si tuviéramos lástima de Él. Así es. Y otra, que por ejemplo, enseguida llegando se le dice, Cristo murió por ti, acéptalo, haz esta breve oración. Padre, Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón. Y ya, usted ya es de la familia de la fe. Y la persona ni siquiera supo que es un pecador, que dijésemos, tenía que haber reconocido su maldad y pedido un Salvador, solicitado un Salvador, que es Cristo, el único. Entonces, yo no sé si más adelante vamos a tocar ese aspecto. Podemos, aunque déjenme recordarles algo. Cuando nosotros estamos empezando por algo que alguien ha denominado el camino romano o el libro de Romanos, recordemos lo siguiente, para entrar en contexto. El libro de Romanos trata sobre la ley y la gracia. Y la mejor explicación respecto de la ley es el libro de Romanos. El apóstol Pablo se encarga en los primeros capítulos de enseñar cuál es precisamente la severidad de Dios respecto o tocante al pecado. Por eso menciona como está escrito.
dice él, citando precisamente la ley. No hay justo ni aún uno. Lo que debe comprender como primera cosa el pecador, ¿verdad? Es que él no está bien delante de Dios. Sí, para evitar precisamente esa idea del evangelio, de lo que también se denomina evangelio de la prosperidad, el evangelio económico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces le dicen a la persona, recibe a Jesucristo y Él va a resolver tus problemas. Y entonces lo recibe como un solucionador de problemas. Y no es así. Debe recibirlo como su Señor. Por eso es que llegamos al punto de Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hay que entender que hay un señorío. Un señorío. Él va a gobernar nuestras vidas, nuestros corazones. Y eso se le puede explicar. Otro punto. Muchas de las cosas al creyente se le deben de aclarar a través del discipulado bíblico. A veces las almas, los creyentes, reciben a Jesucristo como su Salvador, hermanos míos. Pero mire, recuerde, no todos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, no todos comprendían a cabalidad el asunto de la ley. Sin embargo, hubo almas que fueron salvadas, ¿sí? Algunos tenían nubes respecto al evangelio o respecto al mensaje del Mesías. Vino Pedro, vino Pablo, o vino Felipe, o vino algún otro discípulo, les explicó y ellos pudieron terminar comprendiendo que necesitaban ser salvos. Otro detalle, otro punto para aclarar o ampliar esta idea. Recordemos que no todos los que fueron salvos entendieron completamente todo antes de serlo, ¿sí? Y tampoco comprendieron todo después de serlo. Recuerde que el motivo recuerde que el motivo de las cartas del apóstol Pablo precisamente era aclarar teologías que habían quedado mal entendidas en los mismos cristianos. Por eso hoy, hermanos, es importantísimo que usted y yo discipulemos a aquellas personas que han invocado el nombre del Señor, que han confesado a Jesucristo como su Salvador, porque en el discipulado bíblico ocurrirán una de dos cosas o las dos. Una, descubriremos que aquel que recibió a Cristo aparentemente pues no era salvo, y en el discipulado bíblico descubrió que no era salvo, y ahí pudimos finalmente ganarlo por fin a Cristo. Así que confirma. Y dos, la segunda es que a él se le van a aclarar muchas dudas y obtendremos en él un cristiano que va madurando y que va siendo fructífero en el Señor. Esa es la razón del discipulado bíblico. Por eso yo estoy compartiendo testificar de Cristo, es decir, cómo ganarlos a Cristo, y otro hermano, el discipulado bíblico para aprender cómo discipularlos. Esas dos cosas, recuerda la gran comisión, eso es, enseñándoles que guarden todas las cosas que he enseñado, ¿no? Entonces, ese es el cuidado que debemos de tener. Ahora, si es verdad, se empieza por la palabra del Señor con la ley, pero recuerde, también hay más ilustraciones, y puedo abundar más en el tema, pero tomaríamos más tiempo, lo vamos a tomar después. ¿Por qué? Porque recordemos que esta enseñanza que nos explica el hermano Samuel se basa precisamente en la necesidad de mostrarle la ley a una persona y enseñarle cuán condenado está delante del Señor. Y se argumenta ahí en estas enseñanzas que es que Cristo así le hizo. Pero recuerde que Cristo ocupó dos métodos. Él aplicó duramente la enseñanza, sobre todo con los grupos religiosos, como los fariseos. Sí, pero con hombres y mujeres que tenían una sensibilidad, hermanos, que tenían dolores, que habían sufrido por alguna manera, Él les dio también un evangelio de consolación. Esa es una realidad, hermanos. Recuerde, hubo gente que les dio un evangelio de consolación. Se mostró a ellos como aquel redentor que sí han estado esperando para que consuele sus vidas, y a otros se presentó como aquel que venía precisamente a juzgarles y a hacerles ver que no estaban bien con Dios. De ambos bandos, el Señor ganó gente a Cristo como Nicodemo, que era fariseo, o gente a Cristo como el que fue bajado del techo por 4 personas, y que cuando iba bajando del techo como un elevador, por decirlo así, el Señor le dijo: hijo,
tus pecados te son perdonados. Él no invocó, no pidió, no dijo nada, pero el Señor sabía el corazón y Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Hay que distinguir los dos grupos y testificar sabiamente. El método que estamos enseñando hoy es como una plataforma, una base de dónde partir, porque cuando ya estamos en la carrera, hermanos, ya estamos encarrerados testificando, el Señor le da la sabiduría, la habilidad, las palabras. Acuérdese, principalmente debemos de confiar en eso, hermanos. No tanto en el método que estamos aprendiendo. El método es nada más para estimularnos, para que aprendamos un poquito. Está bien. Pero debemos de confiar que el Señor dijo, Él nos prometió que nos va a dar las palabras correctas para hablarle a la gente. Usted no tenga temor, que el Espíritu Santo le va a dirigir, sobre todo si tenemos una buena comunión con nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, gracias por su asistencia. Hoy tomamos más tiempo del acostumbrado, me parece. Pero espero que esta práctica y esta enseñanza acerca de esta técnica, ¿verdad?, haya sido muy edificante. La siguiente vez tenemos que ver más detalles acerca de el tema que sigue, cómo responder al reto. Cómo responder al reto. Por favor, léalo cuidadosamente, subraye, y la tarea para la siguiente semana es que usted tenga, porque vamos a emplear más tiempo en eso, que usted tenga un comentario acerca de lo que leyó respecto a cómo responder al reto de testificar de Cristo. Usted tiene que tener un comentario. Ya sé que usted por ahí subraye, como también hacemos acá en las lecciones. En las lecciones también yo subrayo, hermanos, cuando hay algo interesante. Por ejemplo, aquí, día 5, ahí yo subrayo y marco mi libro también, hermanos, porque es mi material, pero no sé si por ahí ven las rayas, pero subrayo los comentarios más importantes y trato, hermanos, de memorizarlos para entender algo, ¿verdad? De repente yo publico algo en mi estado de WhatsApp, pero es de lo que voy sacando de estos materiales, ¿verdad? Para compartirlos con la gente. Y de esa manera tratar de ser una edificación. Y la siguiente semana usted me va a hablar acerca de este tema, de respondiendo al reto de testificar de Cristo, aquí, de la semana 3. Así que vaya subrayando los párrafos importantes, haga un criterio, puede escribirlo aquí abajo, en esta parte de acá, hermanos, puede escribirlo para que no se le olvide, y usted nos los va a compartir por un espacio de 1 o 2 minutos la siguiente semana, ¿sí? Porque no me la voy a pasar hablando solo yo, ¿eh? Ustedes también tienen que hacerlo porque van a testificar de Cristo, ¿sí? Bueno, dije que a lo último vamos a tener el que pueda. Ahora sí que el que se haga al reto de si puede ir con algún acompañante, testificarle a alguien de Cristo en la medida de lo posible, ¿eh? No es obligatorio, pero en la medida de lo posible, y que alguien grabe cuando usted le está testificando de Cristo. Si hay alguien más aventado, ¿verdad?, por ahí, y quiere llevar una bocina y predicar al aire libre, en un parque, en una calle, en un mercado, donde sea, ¿verdad?, pero que alguien lo grabe y que nos comparta un pedacito de eso, quizás en el grupo de WhatsApp, o nos cuente, lo quiera subir a YouTube, alguna cosa, pero algo de eso. ¿Por qué? Porque la tercera sección se llama Respondiendo al reto de testificar de Cristo, o que le esté testificando a una persona, o a un joven, a un niño, a alguien, hermanos, o quizás en un hospital, también, hermanos, porque a veces va uno a los hospitales a hablarle a la gente, o algo así, en la medida de lo posible, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Pregunta. Sí, pregunta. ¿Tiene que ser de 1 a 1 o puede ser así? Sí, puede ser de 1 a 1 o puede ser en multitud, como sea, ¿sí? Puede estarle testificando a una persona y grabarlo, ¿no? Que alguien lo grabe. No usted, porque no va a estar grabando y testificando al mismo tiempo, va a ser muy complicado. O puede grabarse
testificando. De hecho, este fin de semana voy a procurar grabar algo para aquel momento y reservarlo para aquel momento, porque ya el hermano aquí y yo nos pusimos de acuerdo que vamos a ir a visitar y voy a procurar que así sea, ¿verdad? Hermanos míos, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración y si hermano Eric, ¿puede usted hacer una oración para despedirnos? ¿Sí? Claro que se oiga. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Sí se escucha. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, inclinando nuestro rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre bendito, por esta enseñanza que tú nos estás dando a través del hermano, mi Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir aprendiendo, Padre Santo, para compartir tu palabra de la manera correcta y no caer en esas trampas que pone el enemigo, mi Señor, sino al contrario, que sea tu Espíritu guiándonos y también guiando a la persona a la que se le comparta, mi Señor, para que conozcan tu verdad y el plan que tienes para ellos. Mi Señor, te damos gracias por esta clase, te pedimos también por todos nuestros hermanos, mi Señor, que nos ayudes a hacer también nuestra tarea, a reflexionar en estos apuntes, a reflexionar en tu palabra, mi Señor. Y te rogamos para que nuestros hermanos que no pudieron estar presentes, mi Señor, también se den un tiempo, mi Señor, y puedan seguir aprendiendo de tu palabra, mi Señor. Gracias, y todo esto lo ponemos en manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos después. Dios les guarde, hermano, gracias por la clase. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Vamos, hermanos. Saludos a todos. A todos. Gracias. Nos vemos, hermanos. Bye, bye.